Ya está grabando. Ah, no, no, sí, ya. Ya. Bueno, entonces para entender, entonces habíamos quedado que el precursor, en este caso, era el ácido fenilpirúvico, ¿no es cierto? Que parte allá con de la L, no, parte de la L-fenilalanina y mediante transaminación de este grupo amino, vamos a hacerlo así, de este grupo amino que se cambia por este oxígeno. Pero en el momento que se cambia, pues para que haya la pérdida de este grupo amino, tiene que haber una oxidación. Una oxidación y una reacción de cambio, de sustitución. Porque el oxígeno, eh, obviamente el oxígeno llegan con con el NAD PHH para poder con los dos electrones de este hidrógeno estimular al carbono de aquí. Entonces aquí tenemos dos electrones Del, de nitrógeno que atacan a este. Me olvido esa reacción, Wilson. no, las reacciones de las aminas que atacan a los carbonos son reacciones de Mannich. De Mannich, es. Entonces, se da mediante una reacción de Mannich, Oye, pero ahí no hay ataque, porque no se está colocando el grupo amino ahí. pero estimula para que es el Porque no le ves, pues, no es el hay. cambio, es el cambio, tienes razón. Porque dice solamente transaminación, o sea, cambiar el grupo amino por un grupo cetónico aquí. Eso, así sería. Se cambia ese por este. Ahí está bien. Nada más. Eso, nada más. Entonces, perfecto. Ahí, por eso. Oye, y esta de acá, por ejemplo, el ácido tropánico, ¿eso qué No tiene? sé qué pito toque este ácido aquí hoy en esta ruta. Porque de alguna Dice reordenamiento, dice. manera, si es ordenamiento, entonces significaría que cambia, o de pronto eso significa la flecha, que cambia del grupo carboxilo, gira, ¿sí, no? Porque aquí hay un hidrógeno, todavía sobre un hidrógeno. Uh-huh. Aquí sobre un hidrógeno. Entonces solo sería el giro, ¿no? Y si te fijas, Uh-huh. aquí hay un OH. Entonces yo creo Sí. que en origen, entonces yo creo que más bien va la cuestión así. Del amino va al OH, del OH se va el hidrógeno, queda aquí los dos electrones y estos se unen con él o mediante resonancia, se unen con el carbono de aquí formando doble enlace y perdiendo el hidrógeno. ¿Qué te parece? Yo lo entiendo así. Se va el hidrógeno Sí, sí. como protón. Entonces aquí quedarían dos electrones de más. Y esos dos electrones vienen para acá. A ver, hagámoslo bonito. Pero no está así la molécula abajo. Y forman este doble enlace. Y al formar este doble enlace, Ah, pues se pierde este hidrógeno. Yo lo entiendo así. Se pierde ese hidrógeno y ya nos queda entonces estructuralmente esta molécula. Nos queda el doble enlace con el oxígeno y el ácido carboxilo sin el hidrógeno. ¿Sí? sí. Sí, entonces yo creo que es una parte previa antes de llegar al ácido fenilpirúvico. Entonces, Ya. entonces ahí queda claro. Con este tipo de mecanismo de reacción se forma el ácido fenilpirúvico y Mm, completa la transaminación. ya. Claro, Y de ahí, mira, está el paso de la reducción, lo que estamos diciendo. En la reducción vas a ganar hidrógeno, siempre marco. correcto. Entonces, este man de aquí, este de aquí, llega, aquí podemos poner por el NAD. Ese aporta hidruro siempre. Es un cofactor. Ajá. El NAD.
Bueno, yo voy a hacer como hago las clases de mis estudiantes. Ya, llega aquí el NAD. Y eso es azul. Ya. Llega este man aquí. Ya. Entonces llega ese man ahí, NAD PHH. Y Lo luego, reduce. exacto, reduciendo al oxígeno. Ujú. Porque es un hidruro, ¿no es cierto? Entonces, este man llega aquí a ese oxígeno. Y pero ahí el doble enlace se va. Tiene que moverse el doble enlace a algún lado. De pronto el doble enlace se mueve. Porque no puede quedarse ahí nomás. ¿Dónde quedaría el otro doble enlace? Se perdió ahí ese doble enlace. Porque la otra cuestión es que, o el NAD, no, aquí creo que es así, viejo, verás, aquí creo que es así. Pongámosle este man por acá. Este man pongámosle por aquí. Y hagámosle azul. Entonces yo lo entiendo así. Ahí veámosle si es cierto. Entonces, este man estimula a este. ¿Cómo se llama eso? Ataque nucleofílico. Entonces, al hacer un ataque nucleofílico, Pero no creo que haya aquí ataque nucleofílico. No es solamente donación de hidruro. entonces viene Porque acá. por eso, Entonces, claro. viene estos electrones acá para que acepte un protón del medio. ¿Sabes qué? Yo creo que mañana está de evitar, al menos que él nos diga, colocar las flechas, porque eso también hay que saber dónde ponemos la cola y dónde la cabeza. Claro, porque siempre es de a dónde van los electrones. Siempre es a dónde Ujú. van los electrones. Y aquí claramente no podrían ir los electrones ahí. Cierto, tienes razón. Aquí los electrones tendrán que ir al oxígeno. Pero el oxígeno, otra cuestión es que aquí entonces, mira, no sé, se me ocurre que antes hay un NAD protonado. Pero en cambio él capta hidruros, ¿no es cierto? Ujú. No No, es que dona. no, él capta hidruros y él dona hidruros. Acá el NAD pH dona hidruros y él capta hidruros. Entonces, algo tiene que pasar este oxígeno para que ese doble enlace se desestabilice y pueda aceptar el hidrógeno. Tiene que ser en este Es que cajón. esas cosas no nos ha de preguntar mucho más, porque aquí ya si simplemente explicamos que este grupo carbonilo es el que se reduce para dar lugar a la formación del grupo hidróxido, así dice él también. Y entonces dejémoslo así. Entonces dejémoslo que este man, hay que esté, ¿cierto? Se mete por aquí. A ver, dejémoslo así, medio bonito. Ahí. Ya, y quede el OH. Ujú. Así es, ¿no? Sí. Entonces queda este man de aquí. Ya, ahí está. Entonces ahí está, el hidrógeno y el OH se reduce y ya listo, San se acabó y queda acá el ácido. Luego, Hay pérdida de OH, ahí viene la hidrólisis que decías, en ese ya, paso de ahí. cierto, aquí hay una hidrólisis, aquí pongámosle por aquí. Hay una hidrólisis. Esa. Por hidrólisis se pierde el grupo OH y en su Eso, lugar viene la acetilcoenzima A. correcto, entonces aquí, este man, hagámosle de otro color. Este, ¿cómo le hace Rubén? Así. Se va en forma de menos. No, pero no es ese OH hoy. Es Ese, el OH del de arriba, del CO2H. entonces aquí tenemos que, ya me acordé, ya me acordé. Aquí tenemos que más o menos separar este de aquí, ¿no es cierto? Aquí había el C, este de aquí es. Ese, de ahí se pierde OH. Entonces este quedaría así. Así quedaría este. Y el OH. Exacto. Este es el que se pierde por hidrólisis, correcto. Ese es el que se pierde. Entonces este no está mal escrito aquí.
Ahí sí. Entonces, por hidrólisis, ahí sí se va ese man, entonces, ahí está bien. Sí es por hidrólisis, pero eso yo no estoy tan seguro. Sí, los OH se pierden por hidrólisis. Ya, Los OH. Eso dijo Rubén. Iba el mal, esa parte se me quedó un poco clara. ya. Entonces se va este man de aquí. Ya. Entonces, pero el momento que se pierde él, llega por Claisen, era, ¿no? No, Ujú. Claisen es abajo. Claisen es abajo. Aquí se une la CoA. ¿Cómo es que viene la CoA? Acetilcoenzima ácida, ¿no? Sí, acetil-CoA. Ah, cierto, es completa, pues, S-CoA. Ya. Entonces, ¿dónde sucede esto? Pongámosle que es por aquí. Sí. Ahí sucede eso. Y eso finalmente se traduce en esto de acá. Hagamos la idea con circulito. Así. Y ahí empieza a mutar. Entonces ahí ya viene el grupo tropina que ya estaba formado, que es el precursor de los tropanos, ¿no es cierto? Ujú. Ese que converte. Y de ahí nos interesa el carbono 3, creo que era, ¿no? Carbono 3. El 3, sí. Donde está el OH, donde está el grupo hidroxilo, ese es el 3. Ese, Ya. ese de ahí. Ese es el que va a actuar ahora. Entonces, por ese extremo, a ver qué pasaba ahí, el metil sigue igual. Allá. Aquí había algo, ¿te acuerdas cómo lo Eso dije? es la oxidación, porque ya se pierde ese hidrógeno. Ya, entonces aquí hay una oxidación. Entonces diríamos que llega el O2. Ya. Entonces eso actúa aquí. En el carbono 3. En el carbono 3. A ver, vamos entendiéndole eso. Ah, pero se supone que debe quitar el hidrógeno. Claro. Entonces llega solo el NADPH. El NADPH puede quitar hidruros. Pero ¿quita hidrógeno como protón o quita hidruro? No, pierde el Quita hidrógeno hidrógeno. como protón, no como hidruro. Porque No, tiene que dejar los dos electrones. Entonces eso sería así. Alguien viene aquí, este man. A ver, póngame de otro color. Y ese man deja los electrones. Aquí. Y este deja los electrones ahí. Eso. Entonces, ese par de electrones son los que forman el enlace con con este man. Aquí era la reacción de Claise. Ahí era el acetilcoenzima se fue, ¿no? Porque es buen grupo saliente ahí. exacto, es un buen grupo saliente. Por eso casi en todas las reacciones se va el CoA. Se va el CoA. Entonces, ya, aquí entonces tenemos que explicar que este CoA estaba aquí, COOH, allá me perdí. Allá, este es el oxígeno del carbono 3 del hidrógeno que queda con dos electrones. Sí. Ya, y esos dos electrones como queda como nucleófilo, nucleófilo ataca acá. Entonces podemos decir que aquí queda con dos electrones. No estaba con rojo. Aquí queda con dos electrones. Ese sí es un ataque nucleofílico, ¿no? Entonces quedan Sí, aquí creo. dos electrones. Y entonces, ahora sí.
aquí, a ese carbono. Por lo tanto, entonces el hidrógeno, el CO se va por Claisen, por ser buen grupo saliente. Ok, entonces ahí se unen el 3 con esta parte de aquí, dando origen a este grupo éter. Bueno, Éster. sería un éster, porque tiene el grupo carbonilo. Sí. Y entonces, hasta ahí ya está esto, creo que más o menos Sí. de acuerdo a lo que conocemos. Ya, entonces de ahí, ya, toda esta ruta de aquí abajo, toda esta ruta es para explicar la acción de la mutasa. Y la mutasa, eso sí tenemos que indicarlo. La mutasa, básicamente, esto, lo que hace es cambiar la posición. No, quita un carbono. Cambiar más bien la posición de, pongámoslo en círculo. Verás que aquí, justo donde estaba haciendo por el círculo, hay 3 carbonos y acá ya en la iosamina hay solamente 2 carbonos y afuera del anillo. Ajá. Mira, lo que yo trataba de explicarte es que este que está ahí, por la Ajá. mutasa, cambia aquí, aquí, a este OH. Si te fijas, ahí está acá. Y se forma un solo enlace. Entonces, al cambiar, si te fijas, se pierde este CH2 que luego está aquí. Acá, entonces eso hace la mutasa. Está aquí este CH2. Ahí. Ah, ya, ya, sí, sí. Tienes razón, solo cambia. Ajá. Entonces, eso es lo que yo quiero explicar que hace la mutasa. Yo así la entendí. Y todo este mecanismo que está hacia abajo es para explicar cómo llega ese CH2 desde esta posición hasta la de acá, ya en la iosiamina. En la iosiamina. Entonces, obviamente, ahí nos explicaba que eran las enzimas férricas. Aquí sí actúa un ataque nucleofílico sobre el hidrógeno. El hidrógeno devuelve los electrones al carbono, a este carbono, por el NAD. Aquí es una oxidación del NAD. Formando hasta ahí se llama litorina. Litorina cuando tiene el CH2 antes de mutar, porque ya mutado es iosiamina. Sí, Ajá, sí, entonces, sí. y decíamos que aquí solo se va un electrón. Entonces, esto era un ataque, un rompimiento homolítico, ¿no es cierto? Homolítico radicalario, porque solo un electrón es el que se rompe del hidrógeno hacia acá, hacia esta parte, y aquí lo explica claramente. Dice con el ciclo propano, la formación del anillo vía electrón y del doble enlace carbonilo. Entonces, mira, aquí está. Entonces, ahí se forma el doble enlace primero carbonilo, que va a estar acá explicado. Y nuevamente hay otro rompimiento homolítico por el oxígeno de acá, el carbonilo de acá. Entonces, él aporta el otro hidrógeno. Perdón, aporta el otro electrón. El un electrón lo aporta el hidrógeno que es atacado por la enzima con hierro y el otro por el carbonilo, el otro electrón. Aquí están indicando las flechas curvas. Y todos van hasta este carbono. Justo van hasta este carbono para atacarlo. Luego hay una reformación del grupo carbonilo y del enlace ciclopropánico. Entonces, mira, otra vez recupera el hierro, gana un protón, porque acá solo era doble enlace, entonces gana el protón, claro, obviamente, porque si ataca, él se queda acá sin electrones, ahora queda como electrófilo. Entonces ahora atrae nuevamente al hidrógeno y hay un OH, en cambio ahora hay la aparición de un grupo OH. Es el paso intermedio, ¿no es cierto? Y luego hay otra hidrólisis del OH De- y se sí, pierde sí, otra vez agua, claro. una lisis de agua. Ajá. Entonces se rompe y se elimina la molécula de agua y ya más o menos va quedando la formación ya en el carbono del alcohol que inicialmente lo habíamos indicado. Hasta ahí se llama una iosiamina aldehído. Entonces un aldehído todavía, porque ya en este caso al perder agua, pues no es cierto, nos queda el COH y un hidrógeno. Y un hidrógeno. Luego una deshidrogenasa actúa en el hidrógeno, ¿no es cierto? Finalmente
ya conformándose la iocianina. Entonces, Diosciamina. ajá, todo este paso de curvo que está hacia abajo es simplemente para indicar la acción de la mutasa, la que está en el recuadrito verde. Simplemente el hecho de pasar ese CH2 al alcohol, al OH, pasa todo eso. Y los nombres ya cambian de litorina a iociamina. Luego de eso, hay una hidroxilación por 2-oxoglutarato de dioxigenasa. Entonces hay otro. Carbono 6. Ajá. Entonces, exacto. Entonces aquí tenemos que ver que hay un carbono 6. Abajo mismo te dice ya. Sí, pero pongámosle que es este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Ya, Sí, es lo único que sucede. Se hidroxila. ya, entonces aquí hay un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces este hidrógeno de aquí es el que va a unirse con el oxígeno, ¿no es cierto? Ajá. Mediante la oxidación. Y entonces de la oxidación forma el 6-beta hidroxiocianina. Diosciamina. Ya. Y luego actúa otra vez el 2-oxoglutarato, otra oxidación. Pero, Claro, dentro de un proceso oxidativo para formar el anillo epóxido. ya. Entonces aquí nuevamente este hidrógeno va a seguir sufriendo transformación. Ese se pierde. Ahí sí se pierde con todos los electrones. Entonces este de aquí entonces va en forma en forma de hidruro. ¿Sí? Sale todo. O no. En forma de hidruro. No, se va en forma de protón. Se va en forma de protón para dejar los 2 electrones al hidrógeno. Entonces aquí sería así más o menos. Igual como lo hicimos anteriormente. Según la lógica que estábamos manejando sería que este se va y deja los electrones aquí en el oxígeno. Y estos 2 electrones del oxígeno hacen un ataque Forma el anillo nucleofílico epóxido. con él. Eso. Entonces, esos 2 electrones hacen ataque nucleofílico y forman lo que tú dices, el anillo epoxi. Este de acá. Ese anillo de ahí. Ah, pero como estamos poniendo con rojo, entonces hagámoslo con rojo mismo para que quede igualito. Ese. Entonces, mira, ya se forma ahí el epoxi, ¿no es cierto? Un ciclo ahí. Y ahí muere. Y ahí muere, ¿no? Ahí está. Y, Ahí muere. y tenemos la iocianina o también llamada escopolamina. Escopolamina. Ajá. Entonces, mira, la transformación fue desde la L-fenilalanina. L-fenilalanina, ¿qué transformaciones ha sufrido? La pérdida del grupo ácido, la mutación del CH2 y la oxidación del carbono 6 del azúcar, formando un anillo con oxígeno, ¿cierto? Aquí. Y Anillo eso, epóxido hay que decirle. un anillo epoxi, ajá, formando un anillo epoxi con el hidrógeno. Entonces lo que actúan serían eso, este de aquí, este C2, la transaminación de la amina por el oxígeno, la otra sería o sea, muy claras, ¿no? La otra sería la acción del carbono 3 del azúcar con la coenzima A, y finalmente el carbono 6 del azúcar que forma el grupo epoxi en la iocianina. Eso se da en la, esta es la escopolamina, en la brumancia sanguínea que estábamos diciendo. Exacto. Verás que aquí no nos deberíamos demorar más de unos 3, 4 minutos. Creo que es la parte más álgida de la exposición. Yo creo que ya leyéndole más rápido ya fluye. Y donde nos Sí, pidan explicación, nos detenemos a explicar. sí, sí. Yo ya le hice una captura de pantalla, lo que Sí, está sí, aquí también para tenerle claro. sí, sí. Y yo este lo subo rapidito, no es un video tan largo. Yo creo que en unos 10 minutos ya se sube para, así como el de la otra vez, no sé si lo pudieron ver al de la otra.